Tu ex pensó que eras fácil de reemplazar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video del canal, bienvenido al canal. Si es la primera vez que andas por acá y hablemos de las sensaciones de tu expareja al momento de terminar contigo y cómo estas van evolucionando. Es importante entender, muchas veces pasamos por alto esto, que las emociones no son eternas, no es como una fotografía que se plasma y ya quedas así siempre con esa misma impresión. Las emociones evolucionan y como cambian, pues también la evolución te empuja a hacer cosas diferentes. Es decir, en el mismo día incluso no te sientes de la misma manera. Hay muchos estímulos externos que te pueden dar para arriba, dar para abajo, etcétera. Entonces la emoción, que es lo que nos empuja a actuar en muchas ocasiones, cambia, no es estática. Por ende, cuando leo comentarios que dicen si se fue es porque no te amó y no merece regresar, si se fue es porque no le importas. Efectivamente, en ese momento esa persona se sentía más atractiva, te veía menos atractivo y decide, porque cree que tiene una mejor vida sin ti, porque cree que va a tener más oportunidades, porque cree que merece a alguien mejor, etcétera. No que tú seas poco, pero en ese momento eso piensa él o eso piensa ella. Derivado de toda la dinámica que se ha dado durante la relación, que a lo mejor tú has sido mucho detrás, tú has sido la persona que más pone de su parte en la relación, deja de valorar eso, lo que se nos da fácil, no muchas veces le damos el valor, cuando lo tenemos aquí no lo valoramos y cuando lo perdemos es cuando lo valoramos. Y a eso voy, que esas emociones de sobradez, inclusive de seguridad, de confianza propia que sentí al momento en que te dejó, pues no quiere decir que se vayan a quedar así el resto de su vida. Lo que va a hacer que no solamente se queden así, sino que evolucionen a un hartazgo, es tu persecución. Si tú insistes, si tú vas detrás, si tú pides una oportunidad, si tú haces reclamos, le das dramas, entre más tú persigas, más se va a alejar. Y ahí sí la evolución de la emoción, que a lo mejor era simplemente de ya no quiero estar, respeto, respétame, le sigues abrumando y ya evoluciona en una emoción a lo mejor de ira, de hartazgo, de indiferencia, de ya no me escribas, ya no me busques y te bloquean. Cuando me dicen, Alonso me bloqueó a todos lados, bueno, no digo que en todos los casos, pero probablemente fue porque estuvimos ahí abrumando, ¿no? Pero cuando tú le das la ruptura, cuando tú le das tu silencio, esa evolución cambia, esa emoción, perdón, cambia, evoluciona. De primero, como bien sabes, es un proceso, no lo va a sentir de manera inmediata. Pero si le das el tiempo necesario, esa emoción va a cambiar. Esa seguridad, esa sobradez, esa si me dejó es que no le importo. No, en ese momento sí efectivamente no le importas. Pero debes confiar o toca confiar en el poder del silencio. Claro que dar ese salto de fe, por así decirlo, hacia el silencio es complicado. Más si no lo hemos experimentado o no recordamos que sí lo hemos experimentado. Porque probablemente tú en la relación habrá momentos en los que tú estabas muy sobrado de confianza, muy sobrada de confianza, y tú eras quien tenía el poder de la relación, la que tardaba en contestar, la que a lo mejor discutían y simplemente te alejabas y él solito regresaba o ella solita se daba cuenta, etcétera. Ya lo has experimentado, nada más que por el temor y el cóctel emocional que vives ahora, te nubla la vista y es más difícil creer en que justamente al momento en que tu expareja experimenta en carne propia las consecuencias de su decisión, es ahí cuando es más probable que dude de lo que en su momento decidió, porque la evolución emocional ha empezado. En el sentido de que si de primero pues, se siente a gusto, con un peso, que se saca un peso encima por poder decirte, también un peso encima a lo mejor porque insististe,
y ya no lo estás haciendo, entonces ya por fin entendió. Porque cuando una persona te va a terminar, probablemente si tú has estado del otro lado, la piensas un montón. Previo a dar la noticia, la piensas un montón, en el sentido de qué me va a decir, espero que por favor entienda, espero que no me haga mucho drama. Si me hace drama, espero que con una explicación baste. Entonces, cuando te da la noticia y no aceptas la decisión y no es que lo que me estás diciendo no me hace sentido porque hace una semana me dijiste que me amabas, entonces esto que me estás diciendo tiene solución. En una pareja todavía pues tienes mi apoyo para que, no sé, te van a decir tengo muchos problemas, tengo problemas económicos y necesito ocuparme de ellos. Es un mero pretexto. Si quisiera estar contigo, resuelve esos problemas estando contigo y más con tu apoyo. Y yo entiendo que tú así lo pienses, pero el trasfondo de ese pretexto, pues es eso, ¿no? Que el atractivo, él se siente más atractivo, te ve menos atractivo. Y no necesariamente porque vaya a buscar a alguien más, pero se ha desencantado de la relación. Se ha acabado el encanto de la relación. Entonces tú quieres argumentar bajo ese pretexto y lo único que haces es abrumar. Y la evolución emocional pues no corre a tu favor, sino corre en contra, en el sentido de que causas ese cansancio, ese hartazgo y esa indiferencia y ese trato cruel de tu expareja. Por ende, déjalo que encarne, que viva en carne propia las consecuencias de su decisión. ¿Qué quiere? Dejar la relación. No le des más relación. No le des más preferencia. No le des más atención, más validación, porque inclusive el drama es validación. Si a mí me haces drama es porque te importo. Y si te importo es porque soy atractivo. Si no te importara, o si no fuera atractivo, no te importara. A diferencia, cuando le das la ruptura, le das esa indiferencia, ese silencio, no sabe qué estás pensando, entonces ya empieza a dudar de su atractivo. Bueno, tal vez no soy tan atractivo, tal vez no confío tanto en mí. Quien me daba la confianza era él o ella, en este caso tú. ¿Qué tal si me equivoqué? ¿Qué tal si no encuentro a alguien que me quiera tanto como esa persona? En este caso tú. Pero para que pase eso, insisto, debe encarnar las consecuencias de su decisión. ¿Cómo las encarna o qué puedes hacer tú para que las encarne? Deja de escribirle, deja de insistir. Eso tu expareja no lo veía venir. Porque cuando una persona al momento de terminar no ve más allá, solamente ve el momento. Ve el momento de ya no quiero estar, pero no ve más allá, que si le das la ruptura, tal vez te va a dudar. Que si le das la ruptura y tú te enfocas en ti, le va a doler verte bien. Le va a doler verte crecer, verte mejorar. Y ojo, ese mejoramiento yo te sugiero que lo lleves a cabo no por darle o causarle cierta emoción a tu expareja, sino simplemente porque ahora tienes más tiempo para ti y en lugar de ir detrás, enfoca toda esa energía y todo ese esfuerzo a ti. Eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. En ese contacto cero, no aplicarlo desde que sienta mi ausencia, que sienta mi silencio. Da igual que lo sienta o no lo sienta, tú enfócate en ti, porque si lo haces concentrado de esa manera va a ser muchísimo más difícil que lo mantengas. Y cualquier miedo, cualquier estímulo, una historia, un mensaje de un amigo que te dijo que lo vio con alguien más, etcétera, te va a hacer romper el contacto cero porque no está bien centrado ese contacto cero. El contacto cero se da, no necesariamente, es una posibilidad obviamente que cuando encarne esa decisión se arrepienta o dude al menos, pero el contacto cero se da por ti, pero porque es lo más digno y lo más amoroso. No solamente contigo, sino también amoroso. Si tú amas a esa persona o dices amar a esa persona, pues dale lo que quiere. Sin embargo, nos gana el egoísmo del querer lo que yo quiero. Quiero imponerle a la otra persona mi deseo. Y mi deseo es estar contigo. Yo quiero que tú estés conmigo porque yo quiero. Eso es
egoísta, esto es un tanto un capricho, ya no es amor. No, entiendo que es más por el miedo a perder, obviamente, pero si nos aferramos a eso estaríamos siendo caprichosos, no amorosos, no personas maduras, como un capricho infantil. Entonces el contacto cero no se da por estrategia, no se da para que se arrepienta, no se da para que te valore, que son consecuencias sí, o posibles consecuencias sí, pero se da por que es lo más maduro. No quiere estar contigo. ¿Qué te hace pensar que dándole más de tu presencia ahora sí va a querer estar contigo? Claro, el miedo a perder nos hace actuar, el dolor nos hace actuar. Y por eso creemos que para recuperar tenemos que dar más detalles, tenemos que dar más presencia, tenemos que hacer más favores. Pero lo único que pasa es que nos desgastamos al ver que no tiene efecto, al ver que esa persona nos dice, por favor, ya no me escribas, y eso nos duele. Pero ¿por qué me dices eso? Si apenas hace una semana me estabas diciendo y estábamos bien. Con independencia de si son pretextos o con independencia, dale lo que quiere. Amas a esa persona, dale lo que quiere. Entiende, nombra esas emociones que te hacen querer no respetar esa decisión. Entiende o analízalas, qué te hacen querer hacer. Buscarla, aparecer afuera de su trabajo, afuera de su casa. Entre más lo hagas, aparte de no estar respetando el deseo de esa persona, vas a verte menos atractivo o atractiva. Vas a verte más necesitado, más surgido. Y eso no es atractivo. Y eso es algo que no quieres que esa persona vea esa versión de ti. Mejor que se quede con el recuerdo de alguien con mucha dignidad, de alguien con mucho autorrespeto, de alguien que no se denigra. Y eso a su vez, con ese recuerdo, esa es la imagen que se va a quedar en su cabeza, en la distancia. ¿Y en qué va a pensar? En alguien que se respeta. ¿A quién es más probable buscar? ¿A alguien que se respeta o a alguien que se denigra? A alguien que se respeta. ¿A quién es más atractivo? A alguien que se respeta. Así que por tu bien y por madurez y por amor, aplica el contacto cero. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.